Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios los bendiga. Ahora les traigo un poquito de la palabra de Dios, ¿verdad? En Mateo, todo el capítulo del 26. Mire qué bonita es la palabra de Dios. Entonces estoy contenta y agradecida con Dios, ¿verdad? Porque nos ayuda a hablar un poquito de la palabra, que vea, yo le pido a Dios que sea Él el que entre a nuestros corazones, el que entre, vea, a nuestras vidas, el que entre a nuestros hogares. Y estoy contenta y agradecida con Él por todo lo bueno que Él es. Entonces, les traigo un poquito de la palabra de Dios y así quiero hacer una oración para ponerlo en las manos de Dios, da esta palabra, y que esta palabra, ¿verdad? Nos ayude a mirar, ¿verdad? Lo que Dios quiere para nosotros, qué es lo que Dios quiere para nosotros. Entonces te pido que me ayudes a orar y darle gracias a Dios por todo lo bueno que Él es, y por la vida y la salud que Él nos da. Entonces vamos a hacer una oración cortita. Señor, te damos gracias, Padre, por lo bueno y lo maravilloso que es usted. Adoramos y glorificamos tu santo nombre. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por la palabra que usted va a dar, mi Dios todopoderoso. Espíritu Santo, hable a través de mí, que esta palabra entre a muchos corazones y a muchos hogares, y que haya un cambio y una transformación, y que empecemos a buscar más y más de usted. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Entonces, yo quiero hablar poquito de la palabra de Dios aquí en el Mateo 26. Mire lo que dice la palabra de Dios, ponga mucha atención, y dice, cuando dice Mateo 26:1, cuando hubo acabado Jesús, dice, todas estas palabras, dijo a sus discípulos, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Decía, Jesús les hablaba a sus discípulos. Entonces los principales sacerdotes, dice, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían ellos, miren lo que decían ellos, no durante la fiesta, ¿verdad? Ellos no iban a hacer nada durante la fiesta, para que no se haga alboroto, dice, en el pueblo. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer. Mira qué bonito. Vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, ¿verdad? De un precio, ¿verdad? De un perfume que costaba mucho dinero. Y lo derramó sobre la cabeza, dice, de él. Lo derramó sobre la cabeza de Jesús, estando sentado a la mesa. Y al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo, ¿verdad? Se enojan los discípulos y dicen, ¿para qué este desperdicio? ¿Para qué haces este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio, porque sabían que ese perfume era un perfume caro, y haberse dado a los pobres, ¿verdad? Se podía haber vendido y darse ese dinero a los pobres. Y extendiendo Jesús y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿verdad? ¿Por qué molestáis a esta mujer? ¿Por qué la molestas? Pues ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendréis pobres con nosotros, ¿verdad? Siempre van a estar los pobres con ustedes, les decía, pero a mí, dijo Jesús, pero a mí, dice, no siempre me vas a tener, ¿verdad? No siempre, dice, me van a tener. Porque al derramar este perfume, dice, al derramar este perfume sobre mi cuerpo, dijo Jesucristo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura, ¿verdad?
Lo ha hecho para fin, dice, para prepararme para la sepultura. Jesucristo ya sabía que Él iba a morir. Jesucristo ya le quedaba poco para que lo crucificaran. Dice Jesucristo: es cierto, os digo que donde quiera que se predique este evangelio, donde quiera, dice, que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. O sea que siempre la iban a recordar, ¿verdad? Como está escrito, de que ella fue la que echó ese perfume, ¿verdad? Caro, en el cuerpo de Jesús. O sea, desde la cabeza, ¿verdad? Le ungió, como dice, ¿verdad? Como dijo Jesucristo, lo preparó, dice, para la sepultura. Entonces uno de los 12, ¿verdad? de sus discípulos, le dice, que se llama Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes. Mire lo que dice la palabra. Dice que fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? ¿Qué me das por entregar a Jesús? ¿Qué me das? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Por 30 piezas de plata vendió a Jesús. Por 30 piezas de plata. Pero así estaba escrito, ¿verdad? Y dice, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle, ¿verdad? Judas dice que buscaba cómo entregar a Jesús. Y dice, y el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús, diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? La Pascua. Y él dijo: ir a la ciudad a cierto hombre y decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó, dice la palabra de Dios, y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Uno de vosotros, uno de ustedes, dice, me va a entregar. Y dice la palabra: y entristecidos. Dice que se pusieron tristes en gran manera, y comenzó cada uno de ellos a decir: ¿soy yo, Señor? ¿Soy yo? Uno de ellos, cada uno decía: ¿verdad? ¿Soy yo, Señor? ¿Soy yo? Entonces él respondiendo dijo: el que meta la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. El que meta la mano conmigo en el plato. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Fíjese, bueno le fuera a ese hombre, ¿verdad?, que lo iba a entregar, no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Judas le dice, sabiendo Judas que él era el que lo iba a entregar, le dijo, todavía le dice: ¿soy yo, maestro? Y le dijo: tú lo has dicho, soy yo. O sea, él dice: tú ya lo dijiste. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomar, comer, este es mi cuerpo. ¿Verdad? El pan. Dice: y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio diciendo: beber de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto,
que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más. Dice, desde ahora, dice, no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Él ya no iba a estar más con ellos, ¿verdad? Era la última vez que estaba junto con ellos hasta que otra vez, ¿verdad?, volviera para estar, dice, en el reino de mi Padre. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Y entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor, ¿verdad? Él era el pastor de sus ovejas. Y si las ovejas del rebaño serán dispersadas, iban a herir, ¿verdad?, al pastor, iban a matar, ¿verdad?, al Señor Jesús, que era el pastor de ellos, el que los pastoreaba, dice la palabra, ¿verdad? Jesús es nuestro pastor, ¿verdad? Y nosotros somos las ovejas. Entonces, al morir el pastor, ¿verdad?, Jesucristo, las ovejas iban a ser dispersadas. Pero después que haya resucitado, dijo Jesucristo, iré delante de vosotros a Galilea. Y dice la palabra que respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Jesucristo sabía, ¿verdad?, lo que iba a hacer Pedro, que lo iba a negar. Iba a negar, ¿verdad?, a Jesús. Pero le dice Pedro, le dice, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Pedro le dice, no te negaré. Pero sabía Dios, ya sabía Jesucristo, ¿verdad?, que antes de que cantara el gallo, Pedro lo iba a negar. Dice, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Todos los discípulos, ¿verdad?, dijeron lo mismo. No te vamos a negar. Nadie te vamos a negar, nadie. Entonces Jesús dice, entonces Jesús llegó, dice la palabra, con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy ahí y oro. Y cuando tomando a Pedro, dice que se llevó a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse. Jesucristo se entristeció y angustiarse en gran manera. Se entristeció y se angustió porque él sabía que ya llegaba la hora, ¿verdad?, que se acercaba la hora en que él iba a ser crucificado. Él sabía lo que le iba a pasar. Dice que entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Decía, quedaos aquí y velar conmigo. Les dijo Jesucristo, les dice a los discípulos que habían ido con él, ¿verdad?, le dijo, velar. Dice, velar. Quedaos aquí, velar conmigo. Y yendo un poco adelante, Jesucristo los dejó y se fue un poco más adelante, dice la palabra. Y se postró sobre su rostro, dice, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Los halló durmiendo, dice la palabra, dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo 1 hora.
O sea, 1 hora no podías haber velado, ¿verdad? Estar despiertos. Y velar, dice, velar, llorar, para que no entréis en tentación, le dijo Jesucristo, les dijo. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Verdad? El espíritu está dispuesto a orar, el espíritu está dispuesto a estar despierto, pero la carne es débil. La carne es débil y se duerme. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puedo pasar de mí esta copa sin que yo, dice, la beba, hágase su voluntad. Hágase, dice, tu voluntad. Y vino otra vez y los halló durmiendo. ¿Verdad? Otra vez fue y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, dice la palabra. Estaban cargados de sueño y se durmieron. Y dejándolos se fue de nuevo, los dejó que durmieran y se fue de nuevo, dice la palabra, y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormir ya y descansen. He aquí ha llegado la hora, dijo Jesucristo, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. El Hijo del Hombre, ¿verdad?, es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, venir, y se acerca el que me entrega. Él sabía, ¿verdad?, que que Judas ya estaba en camino con todos los que iba a entregarlos, donde con todos los que iban a agarrar a Jesús, a arrestar a Jesús. Dice la palabra que mientras todavía hablaba, ¿verdad?, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos. Venía Judas, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado una señal, ¿verdad? Judas los llevaba y ya les había dado una señal de qué es lo que iba a pasar, ¿verdad? Cómo es que iba a entregar a Jesús. Y dice, el que le entregaba les había dado una señal diciendo: al que yo besare, ese es, y prenderle. Al que yo bese. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. En otra versión dice: con un beso entregas al Hijo del Hombre. Con un beso. Pero uno de los que estaban con Jesús, mire lo que dice la palabra, extendiendo la mano sacó una espada y hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó una oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, le dice Jesús, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre? Dice, y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles. ¿Acaso crees que no oraría a mi Padre y Él me daría 12 legiones de ángeles? Pero como entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así haga. Es necesario que así fuera. Porque escrito estaba, ¿verdad? Así estaba escrito. Y en aquella hora dijo Jesús a la gente, dice, como contra un ladrón, habéis salido con espadas y con palos para prenderme.
Cada día me sentaba con nosotros, dice, cada día me sentaba con ustedes, enseñando en el templo y no me prendiste. Me sentaba a enseñarles la palabra y nunca me prendiste, nunca dijiste nada. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Dice, entonces todos los discípulos dejando huyeron. Dice que ellos, ¿verdad? En vez de quedarse con Jesús, mire lo que hicieron, huyeron, se fueron. Siendo los discípulos los que iban con Jesús, dice que empezaron a huir. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote, dice, a Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos. Mire lo que dice la palabra. Pedro le seguía de lejos, de lejecitos, allá lo miraba. Y dice, hasta el patio del sumo sacerdote. Y entre tanto se sentó con los alguaciles para ver el fin. Allá se sentó de lejos para mirar lo que iba a pasar. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio, dice la palabra, buscaban falso testimonio contra Jesús. Buscaban falso testimonio. Dice, ¿qué haremos para que levantar un falso testimonio contra este hombre, ¿verdad? Contra Jesús, para prenderle, para entregarle a la muerte? Y no hallaron, aunque muchos testigos falsos, dice, se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos, dice la palabra de Dios, que dijeron, dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada de lo que están diciendo? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Él no decía nada, él estaba callado. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo, tú lo has dicho. Le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado, dice, a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, dice la palabra, diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Y aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia, dijeron ellos. ¿Qué os parece? Y respondieron ellos, dijeron, es reo de muerte, dijeron ellos. Dice que entonces le escupieron a Jesús, dice que lo escupieron en el rostro. Empezaron a escupirle y le dieron de puñetazos, empezaron, ¿verdad?, a pegarle, y otros le abofeteaban. Lo escupieron, le dieron puñetazos, la abofeteaban, dice la palabra, diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? ¿Quién es el que te está golpeando? Y Pedro estaba, dice, sentado fuera en el patio. Pedro estaba sentado en el patio, mirando todo lo que a Jesús le hacían. Y se le acercó una criada. A Pedro se le acerca una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo, le dice a Pedro. Mas él negó delante de todos, dice que lo negó, diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, dice, se fue, vea, Pedro salió de la puerta y le vio otra. Y dijo a los que estaban ahí, también estaba con Jesús el Nazareno. Cuando vio a Pedro, le dijo, también es este. Pedro, él negó otra vez con juramento, fíjese, juró, ¿verdad?, con juramento, y dijo,
Dijo, no conozco a este hombre. Haber dicho, yo juro que no conozco a este hombre. Y un poco después dice que acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro, le dijeron a Pedro, verdaderamente, dice, también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Dice, entonces él comenzó a maldecir. Pedro empezó a maldecir, dice la palabra, y a jurar, no conozco al hombre. Y dice, ya eran 3 veces que lo había negado. Y enseguida cantó el gallo. 3 veces lo negó. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús. Se acordó, ¿verdad? Cuando le dijo, de cierto te digo que antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Que le había dicho, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Lloró, ¿verdad? Lloró Pedro. ¿Por qué lloró? Porque él sabía que Jesús, ¿verdad?, le había dicho, ¿verdad? Y dijo Pedro, ¿verdad? Le dijo Pedro, le dijo, aunque me sea necesario. Le dijo Pedro, ¿verdad? Toda le decía, antes de eso le dijo, aunque sea necesario morir contigo, no te negaré. Le dice, en Mateo 26:35 dice, Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, dice, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Pero mire lo que pasa, dice que entonces todos los discípulos dejándole huyeron, dice la palabra de Dios. En Mateo 26:56 dice que cuando ellos vieron, ¿verdad?, que todos venían con palos, con espadas, ¿verdad?, para prender a Jesús, dice que todos huyeron. Ninguno se quedó ahí y Pedro junto con ellos huyó y lo negó. Aparte, ¿verdad?, que huyó, lo negó. 3 veces lo negó Pedro. Pero dice que lloró amargamente porque se acordó de las palabras que Jesús le había dicho. Me encantó esta historia, ¿verdad? Porque cómo Dios nos habla, ¿verdad?, de cómo Jesucristo, ¿verdad?, cómo fue arrestado, cómo Pedro lo negó 3 veces, ¿verdad? Como dice, ¿verdad?, como Judas fue y lo vendió a Jesús por 30 monedas. Por 30 monedas lo vendió. O sea que como Dios nos habla, ¿verdad?, a través de su palabra, que todo lo que pasó, ¿verdad? Pero como Jesucristo le dijo, el mejor, ¿verdad?, que no hubieras, como le dijo, ¿verdad?, te hubiera sido mejor no haber nacido, ¿verdad? Hubiera sido mejor que no haber nacido. Entonces, me encantó esta palabra porque como Judas, ¿verdad? Como Judas, me da tristeza, ¿verdad?, de mirar, ¿verdad?, como Judas lo entrega. Y por señal, ¿verdad?, va y lo besa, que dice, esta va a ser la señal cuando yo vaya y bese a Jesús, ese es. Así que agarrarlo y prenderlo. Entonces, qué bonita historia, me encantó, ¿verdad?, como Dios me dio esta palabra para hablarla, ¿verdad?, porque como vemos, ¿verdad?, que como Pedro lo negó, y no tenemos que negar a Jesús. Tenemos que hablar de él, ¿verdad?, de su palabra. Tenemos que darle gracias por todo lo bueno que él es, ¿verdad?, como él vino a morir y aún él callado, ¿verdad?, completamente, ¿verdad?, callado a pesar de todo lo que le hicieron, ¿verdad?, como dice que como lo abofetearon, como le daban puñetes, ¿verdad?, le pegaban y lo abofeteaban y lo escupían, y él callado, él no dijo nada. ¿Por qué? Porque así estaba escrito, que todo eso le iban a hacer. Y pues
Es una palabra tan hermosa. Y así pues quiero hacer una oración. Ya me pasé mucho tiempo. Quiero hacer una oración y darle gracias a Dios por la palabra, ¿verdad? Que Jesucristo, el Espíritu Santo nos da a través de su palabra, ¿verdad? Le damos gracias por eso. Y así quiero hacer una oración, orar por el que está enfermo, orar por el que necesita necesita un milagro, porque Dios sigue haciendo milagros, sigue haciendo sanidades, y que tenemos que creer porque Él está vivo, porque Él, ¿verdad?, está a la diestra del Padre, dice la palabra de Dios, y Él sigue sanando. Y vamos a orar. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque esta palabra, Señor, nos ayuda a entender muchas cosas. Gracias por estar con nosotros. Señor, te damos gracias por estar con nuestras familias, por estar en nuestros hogares, con nuestros hijos. Señor, yo te pido por el que está enfermo, Señor, te pido sanidad. Por el que necesita un milagro, Señor, haz un milagro grande, y que vean tu grandeza, y que vean tus maravillas, y que vean tu gran poder, que tú sigues haciendo grandes milagros, como dice la palabra, que en los postreros días, ¿verdad?, derramaré de mi Espíritu Santo, y van a haber muchos milagros y muchas sanidades, y lo creemos, Señor. Te damos gracias por todo lo bueno que tú eres. Y Señor, yo te pido, Señor, que aquella persona que no te conoce, que te abra tu corazón y empieces a morar en él, y que haga un cambio y una transformación, y que pongas el nombre en el libro de la vida. Te damos gracias porque sabemos que tú estás salvando a muchas personas. Gracias, en el nombre de Jesús te amamos. Y así nos vemos en el siguiente video. Y gracias por estar escuchando la palabra de Dios. Bendiciones y nos vemos muy pronto. Amén.